Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es miércoles 22 de junio de 2022. Tal día como hoy, un 22 de junio de 1864, nacía Hermann Minkowski, el cual fue un matemático alemán y profesor en diferentes áreas de la física, pero principalmente matemáticas, y que hizo contribuciones bastante relevantes en la teoría de números y en la física matemática para ayudar al desarrollo de la teoría de la relatividad. Hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que es muy importante. Siempre se atribuye la teoría de la relatividad como un trabajo de Albert Einstein, como que fue el único investigador que la desarrolló, pero hay que tener en cuenta que eso no siempre es así. La ciencia es un trabajo en equipo donde contribuyen muchísimas personas. Luego, por algún motivo, a alguien se le da un premio, a algún pionero, puede ser. Siempre puede ser, si se le da el premio, seguro que por motivos correctos, pero hay que tener en cuenta que siempre hay un gran equipo detrás o otra serie de personas, investigadores que, por lo que sea, no han sido tan famosos ni tan nombrados y que quizás incluso no conoce nadie, pero que sin sus contribuciones, que también han sido claves, esas contribuciones póstumas o posteriores que grandes mentes o genios como Albert Einstein desarrollaron, sin gente como este señor, Hermann Minkowski, pues no hubieran llegado a buen puerto. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta en este mundo de la ciencia y de la investigación. Bueno, luego por terminar, quizás lo que habéis estudiado física o físico-química, etcétera, os sonará el espacio tetradimensional de Minkowski. Es un concepto que él introdujo para proponer que a la hora de modelizar procesos físicos, cuando nos acercamos a velocidades, a la velocidad de la luz o estudiamos fenómenos astronómicos, perdón, tenemos que tener en cuenta que la cuarta dimensión puede ser el tiempo. Esto seguro que lo habéis escuchado, películas de ciencia ficción, Interestelar y todas estas cosas. Pues nada, si os interesa el tema, profundizar en el trabajo de este señor, que es la verdad que muy interesante, y nada, el homenaje hoy, la conmemoración para él, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Este mes de junio me he dedicado a la bioinformática estructural. Algunos seguro que están deseando que se termine, pero lo siento, es lo que toca este mes. Y bueno, vamos a seguir con ello. Entonces, hemos empezado una serie dedicada a la estructura de biomoléculas. Entonces, en el episodio de ayer, que no lo voy a volver a repetir, hablábamos de métodos estocásticos utilizados para la predicción de la estructura biomolecular y nos centrábamos en proteínas. Pues hoy vamos a dejar los métodos estocásticos, que básicamente lo que predicen es el estado de mínima energía de una estructura biológica, de una macromolécula biológica. Únicamente el estado final o el de mínima energía, un único estado, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a cambiar a otra concepción, que son los métodos dinámicos. En los métodos dinámicos, en contrapartida, lo que hacen es darnos una descripción más detallada sobre cómo evoluciona una estructura a lo largo del tiempo, una estructura biológica, se entiende, claro. Entonces ayer comentábamos que para realizar la predicción de la estructura de una proteína, de cómo se pliega esa proteína, un método estocástico lo que hace es parte de la cadena polipeptídica totalmente alargada, estirada,
y a partir de ahí procura predecir cómo se produce el plegamiento. Pero ojo cuando estamos hablando de ese cómo se produce el plegamiento, porque un método estocástico no te enseña, no te dice realmente ese cómo, únicamente te dice el estado final. El método estocástico hace una serie de movimientos aleatorios, de permutaciones en la estructura, para al final procurar predecir el estado final, pero no te dice el camino, no te dice cómo ese espagueti se ha comenzado a plegar en sí mismo para producir esa estructura. Y esto es lo que sí que te dice la dinámica. La dinámica, a la hora de predecir estructuras, nos basamos en una técnica que se llama dinámica molecular. Los que estéis ya en bioinformática estructural probablemente casi seguro la habéis escuchado. Y la idea principal es predecir la evolución temporal de un sistema biológico, un sistema atómico, un sistema químico, un sistema físico-químico, lo podéis llamar de muchas maneras. Entonces, a muy grandes rasgos, lo que tienen en cuenta este tipo de métodos es las ecuaciones, están basados en las ecuaciones del movimiento de Newton, y donde introducen algo que podría asemejarse a esas funciones de scoring que comentamos ayer en los métodos estocásticos, pero que en realidad son más complejas porque, primero, aquí tenemos en cuenta la variable tiempo. Y luego, a la hora de modelizar cómo interaccionan los átomos entre sí, tanto átomos vecinos como átomos no vecinos, tienen en cuenta una serie mucho más rica de detalles que los métodos estocásticos normalmente pues no tienen en cuenta. Entonces, en la simulación del espagueti para plegar esa proteína, como comentábamos ayer, aquí sí que nos daría a este método, la dinámica molecular, el cómo se produce ese fenómeno, ese proceso de plegamiento, cómo se produce en el tiempo. Ahora, esto tiene sus ventajas y sus desventajas, y tened en cuenta que lo estoy diciendo a nivel muy introductorio, porque aquí hay mucha y muchísima letra pequeña que tiene que ser tenida en cuenta. Veréis, como comentábamos ayer, un método estocástico permite predecir normalmente de manera bien, vamos a dejarlo ahí, la estructura de una proteína de unos 30, 50, 60 aminoácidos. Un método basado en dinámica molecular también permite a día de hoy hacerlo, y nos permite en algunos casos, no en todos, aquí no hay una verdad absoluta, no en todos, describir cómo se realiza ese proceso dinámico. Pero bien hay que tener en cuenta una cosa: a la hora de realizar los cálculos, a la hora de realizar una predicción de la dinámica, el método lo que hace es que parte, como siempre, de una configuración inicial, que puede ser este espagueti alargado, y luego va variando. Ya no son variaciones aleatorias, sino que dependen de las leyes del movimiento, y siguiendo una función que tiene en cuenta cómo interaccionan los átomos, voy a dejarlo ahí, va teniendo en cuenta cómo se produce la evolución en el tiempo. Entonces va resolviendo esa ecuación del movimiento para incrementos sucesivos de tiempo. Esos incrementos sucesivos de tiempo no estamos hablando de segundos, no estamos hablando de milisegundos, sino que estamos hablando de escalas de tiempo que corresponden con los movimientos que se producen a nivel atómico. Entonces normalmente estamos hablando de picosegundos, normalmente estamos hablando de cantidades que son del tipo 10 elevado a menos 12 segundos más o menos, para que os hagáis un poco a la idea. Entonces, en modelización de sistemas a nivel atómico, estamos hablando de que las distancias entre átomos están en torno a los angstrom, que ayer comentábamos que es 10 elevado a menos 10 metros, y los incrementos de tiempo a los que se producen esos movimientos, bueno, ojo, no a los que se producen esos movimientos, a los que se producen los movimientos, que ese tema de movimiento lo podríamos describir en otro episodio donde nos metiéramos más en física cuántica, pero bueno, ahora vamos a suponer que nuestro sistema se puede describir mediante leyes físicas clásicas. Entonces esos movimientos son del orden de 10 elevado a menos 12 segundos más o menos, y la técnica de modelización tiene en cuenta esos incrementos de tiempo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Pues primero,
El calcular las interacciones entre todos los átomos del sistema es muy costoso, pero esto es algo común a los métodos estocásticos que comentábamos ayer, pero es que los métodos dinámicos añadimos una cosa que no tenemos en cuenta ayer en los métodos estocásticos, y que es la presencia del disolvente. El disolvente normalmente van a ser moléculas de agua, pues entonces uno en la simulación añade una gran cantidad de moléculas de agua para tener en cuenta las interacciones entre todos los átomos que forman la proteína y todos los átomos de esas moléculas de agua colindantes. Esto incrementa considerablemente el tiempo del cálculo de la energía potencial para cada uno de esos snapshots de la evolución dinámica, ¿de acuerdo? Entonces es muy costoso. Luego además calculamos, vamos a suponer, cada 10 elevado a menos 12 segundos cómo evoluciona el sistema, y entonces lo que nos damos cuenta es que si calcular un snapshot, que se suele llamar así, a cada uno de esos pasos de la dinámica es caro, luego tenemos que calcularlo para cada uno de esos siguientes intervalos de tiempo. Eso va a tener un coste computacional enorme, y sobre todo es que no vamos a poder dar muchos. Imaginaos que damos 1000 pasos, ¿vale? Entonces llegaríamos a 10 elevado a menos 9 segundos, llegaríamos a lo que es un nanosegundo, ¿de acuerdo? Y eso a día de hoy, estamos en 2022, no me voy a meter mucho en detalle, pero podríamos tener un equipo, un PC de sobremesa relativamente potente, con una tarjeta gráfica, con una GPU de cálculo científico de alta gama. Ahí podríamos suponer que para simular una proteína de 50-60 aminoácidos nos puede llevar el cálculo hasta llegar a 100 nanosegundos, nos podría llevar alrededor de un día, más o menos, dependiendo de muchos detalles que no me voy a meter hoy. Entonces aquí os estoy haciendo una idea del coste computacional. El coste computacional es mucho mayor que los métodos estocásticos, pero a expensas de que podamos obtener información sobre la evolución temporal. Entonces, el mayor problema que tiene este tipo de métodos es que, por muy precisos que sean, y no son tan precisos como quisiéramos, no podemos llegar normalmente, en condiciones normales entre comillas, a escala de tiempo mayores del microsegundo, y en muy pocos casos al milisegundo. Vale que existen supercomputadores especiales para dinámica molecular, que comentaremos en otros episodios, que es un tema que a mí la verdad que me apasiona muchísimo, y ahí se llega muy pocas veces al segundo, ¿eh? Pero ¿cuál sería aquí el problema? El problema sería en el caso en que las transiciones o cambios dinámicos en la estructura que queremos observar en la simulación se producen a escalas de tiempo que son mayores de las que podemos nosotros modelar. Es decir, si nosotros queremos ver cómo se pliega nuestra proteína y el plegamiento de esa proteína es relativamente lento y por lo que sea no se va a observar hasta el milisegundo de trayectoria de dinámica molecular, entonces aquí no lo veríamos nunca al llegar a ese intervalo típico de unos 100 nanosegundos de simulación. Por tanto, hay que tener en cuenta esa limitación. Entonces, cuando vayamos a realizar una simulación de dinámica molecular, primero tendremos que tener en cuenta si nuestro sistema se presta a poder hacerlo por el tamaño que tiene, por los componentes que tiene a la hora de utilizar esa función de energía potencial y por muchos otros motivos. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, pues lo típico sería, en primer lugar, como siempre, mirar el estado del arte, mirar la bibliografía para ver cómo otros investigadores previamente han estudiado la evolución dinámica de esos sistemas para realizar predicciones estructurales y también predicciones dinámicas. Entonces, bueno, aquí hay gran cantidad de software de dinámica molecular. Comentaré muy brevemente algunos. Tenemos GROMACS. Quizás podríamos decir que en los dos extremos tenemos por una parte GROMACS y por otra parte tenemos Desmond. GROMACS es un software de dinámica molecular de código abierto que sigue la filosofía open source y que tiene bastante tiempo y que tiene detrás una gran cantidad de usuarios que le dan soporte y que desarrollan cosas para este software, y ha sido utilizado extensivamente en la bibliografía. Es muy potente,
permite introducir un montón de funcionalidades y podéis tocar el código para utilizarlo como queráis, lo cual está muy bien. Pero ¿a costa de qué? Pues es como Linux un poco, a costa de que su manejo no es para nada sencillo, su manejo relativamente complicado, y si sois un usuario que se acaba de introducir en esto, recomendaría al principio utilizar otros software. Vámonos al otro extremo. Tendríamos a Desmond, es otro software de dinámica molecular, el cual viene integrado con la suite de modelado molecular Maestro de la empresa americana Schrödinger. Este software Maestro está muy bien en cuanto a que es muy cómodo de utilizar. Se realiza una interfaz gráfica llena de botones, normalmente intuitivos, y es relativamente fácil preparar las condiciones de simulación, lanzar la simulación y ver los resultados. Es muy fácil. Para los usuarios iniciados, para los usuarios que se inician en este tema, esta es la aproximación que yo a día de hoy recomendaría. Problema, el precio. Normalmente una licencia de Maestro para poder utilizar Desmond estamos hablando de 5.000, 7.000 euros al año. Entonces esa sería una de las mayores limitaciones. Lo mejor sería tener los dos software y así, dependiendo de lo que quiera hacer uno, puede utilizar uno u otro. Entonces, bien, por concluir este episodio y por no hacerlo más largo, hemos introducido, porque como os he comentado, esta serie lo que va a tratar de hacer es ir hablando de los métodos más usados en bioinformática estructural para predicción estructural, primero desde un nivel introductorio y luego ya iremos profundizando mucho más en detalle. Incluso traeremos invitados de peso al programa para que nos cuenten contribuciones directas. De hecho, os diría que tenéis ya un episodio anterior en el podcast hablando sobre dinámica molecular. Es el episodio, no me acuerdo ahora mismo del número, creo que está publicado ahora un mes o 2 meses, no lo sé, pero si buscáis dinámica molecular y buscáis Hugo Berli, ahí entrevisté a un crack de la dinámica molecular. Ahí tenéis un episodio donde hablamos bastante en detalle de este tema. Entonces ese episodio os lo recomiendo. Y bueno, concluiría aquí con que todavía hay mucho que hacer en este campo de la dinámica molecular. Es una técnica muy interesante, pero siempre tened en cuenta de si vuestro sistema se presta a que pueda ser modelado con esta técnica, porque no todos los sistemas lo permiten. Bueno, pues no me quiero extender más. Que tengáis un maravilloso miércoles y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto?
2. Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales. 3. Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos. Y 4. Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés. También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.